Hoy en habilidades de comprensión de lectura vamos a trabajar el objetivo de leer comprensivamente textos literarios y analizar los aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión, tales como vocabulario, recursos y disposición de los acontecimientos. Es decir, que vamos a analizar cierto el tipo de palabras que se utilizan, qué recursos son empleados, cómo se dispone cierto los sucesos en un orden temporal o de atemporalidad, ¿cierto? Es decir, que no siguen un orden cronológico dentro de la narración. Vamos a trabajar en esta clase el texto Teoría del Cangrejo de Julio Cortázar. Y para ello, el texto, ¿cierto?, fue enumerado en oraciones, en frases, en secciones. Cada vez que leamos una sección, ustedes van a marcar con un signo más si lograron entenderla, con un signo de interrogación si lo entendieron parcialmente, con un signo negativo si no lograron comprenderla. Al final vamos a redactar una conclusión y vamos a responder el interrogante qué podría hacer, en su caso, ¿cierto?, para entender lo que no han logrado comprender del texto. Vamos viendo. Aquí tenemos, ¿cierto?, 8 secciones. Habían levantado la casa en el límite de la selva, orientado al sur para evitar que la humedad de los vientos de marzo se sumara al calor que apenas mitigaba la sombra de los árboles. ¿Han logrado comprender esto, no? Lo que decía estas oraciones, ¿se lograron comprender? Un signo más. Si no han logrado comprender en su totalidad, signo de interrogación, y si no lograron comprender nada, signo de menos, un signo menos. Leámosla otra vez. Habían levantado la casa en el límite de la selva, orientada al sur para evitar que la humedad de los vientos de marzo se sumara al calor que apenas mitigaba la sombra de los árboles. Cuando Winnie llegaba, dejó el párrafo en suspenso, apartó la máquina de escribir y encendió la pipa. Winnie, el problema, como siempre era Winnie. Apenas se ocupaba de ella, la fluidez se coagulaba en una especie de... Suspirando, borró en una especie de... porque detestaba las facilidades del idioma y pensó que ya no podría seguir trabajando hasta después de cenar. Pronto llegarían los niños de la escuela y habría que ocuparse de los baños, de prepararles la comida y ayudarlos en sus... ¿Por qué en mitad de una enumeración tan sencilla había como un agujero, una imposibilidad de seguir? Le resultaba incomprensible, puesto que había escrito pasajes mucho más arduos que se armaban sin ningún esfuerzo, como si de alguna manera estuvieran ya preparados para incidir en el lenguaje. Por supuesto, en esos casos, lo mejor era... Tirando el lápiz, se dijo que todo se volvía demasiado abstracto, los por supuestos y los en esos casos, la vieja tendencia de huir de situaciones definidas. Tenía la impresión de alejarse cada vez más de las fuentes, de organizar puzzles de palabras que a su vez... Cerró bruscamente el cuaderno y salió a la baranda. Imposible dejar esa palabra, baranda. Recuerden, tenemos 8 secciones en el texto y todas han sido enumeradas. Marcar con un signo más si han logrado comprender la sección 1, por ejemplo, un signo de interrogación si no han logrado comprender y el signo menos el signo de interrogación si han logrado comprender parcialmente, es decir, que tienen más o menos una idea de qué podría tratar, y un signo menos si no han logrado comprender nada. Ahora, ¿han entendido? Por ejemplo, hay que redactar ahora la conclusión. Un ejemplo, he entendido las 6 primeras oraciones, me ha costado la 7ª y la 8ª oración, he vuelto a entender la 9ª, la 10ª no y la última a medias. Este no es en relación al texto que acabamos de leer, es un ejemplo que he sacado de otro texto. ¿Qué podría hacer para entender? Ejemplo, preguntar a lo mejor por el significado de palabras o pedirle a mi profesor que me ayude a entender, ¿cierto? Explicándome el profesor las oraciones, las frases que no he logrado comprender.
Ahora, ustedes como estudiantes, ¿a qué conclusión han llegado? ¿Y qué podrían hacer, cierto, para entender las frases, las oraciones que no lograron comprender las secciones de este texto? Ustedes deben redactarla en su cuaderno. La actividad 2, releer las oraciones que has entendido parcialmente y las que no has entendido. Subraya los conceptos complejos y busca sus definiciones y vuelva a leer las oraciones considerando, cierto, la definición que acabas de buscar. ¿Has logrado comprenderlas ahora o no? ¿Te ha servido esta estrategia? Y la actividad 3, en relación, cierto, al mismo texto que acabamos de leer, dibujar 5 imágenes en donde cuenten la historia que hemos leído. No necesitas incluir diálogos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Volvamos atrás, ¿cierto? El que ustedes vayan poniendo signos significa que, y es la estrategia para ir marcando qué partes del texto se les complica más. Esta estrategia, ¿cierto?, donde ustedes redactan la conclusión y responden a la pregunta ¿qué podría ser para entender?, tiene la función, ¿cierto?, de que ustedes reflexionen acerca de su metodología de lectura. La actividad 2 es ampliar el vocabulario, es releer un texto, también parte de estrategias de comprensión de lectura, el releer el texto, buscar las definiciones para ampliar el vocabulario y aplicar esta búsqueda de definiciones para releer el texto y lograr, cierto, comprender aquello que no hemos comprendido. Si aún así hay dudas, las aclaramos, cierto, en nuestra clase vía Skype. Y la tercera actividad apunta a lo que es el imaginar lo que estamos leyendo. Cada vez que nosotros leemos una historia generalmente narrativa, nosotros generamos una especie de película en nuestra cabeza. Y esta especie de película necesito que la llevemos al papel, que seamos conscientes, ¿cierto?, de este proceso. Y esa es la finalidad de que ustedes en 5 imágenes me cuenten esta historia que es la que acabamos de leer. Recordemos que nuestro horario de clase es hoy lunes de 2:30 a 3, para que estén atentos y participen de la clase de habilidades de comprensión de lectura. Y pasemos al desafío de esta semana, que es unir, ¿cierto?, los refranes o dichos populares. En esta columna tenemos la primera parte de ciertos dichos o de ciertos refranes. Y acá tenemos la segunda parte. Por ejemplo, a palabras necias. Merece perdón, corazón que no siente, oídos sordos, lo que puedas hacer hoy, poco mordedor, no entran moscas, que por bien no vengan, pocas palabras basta, poco aprieta. ¿Qué frase complementa a palabras necias? Ahí se me cambió. Oídos sordos. Ahora bien, perro ladrador, poco mordedor, ojos que no ven, ¿cuál debiera continuar? Vamos a resolverlo, ¿cierto?, en nuestro horario de clases vía Skype, así como vamos a revisar, ¿cierto?, las actividades que ustedes han estado realizando en este taller. Nos vemos, que estén bien.